Buen día para todos. Vamos a dar continuidad al desarrollo de nuestro 13º intercambio de experiencias de investigación. En los videos previos que corresponden con esta jornada, hemos podido observar el diálogo en torno a las ideas del doctor Tulio Ramírez, con la participación de profesores de nuestro centro de investigación. También en los videos siguientes vimos los avances en el desarrollo de la tesis doctoral de los participantes de la Corte 2017 de nuestro doctorado en Ciencias de la Educación que administramos en la Extensión Académica San Cristóbal. Y en este momento vamos a desarrollar una conferencia en la que nos va a acompañar nuestra amiga, la doctora Aide Sánchez. Aide Sánchez es doctora en Innovaciones Educativas, es magíster en Educación Abierta y a Distancia, con postdoctorado en nuestra Universidad Pedagógica. Es docente investigadora, profesora titular de la Universidad Nacional Abierta. Es miembro de grupos de investigación, formación profesional con las TIC, el grupo GIDE de la UNA y de la línea de investigación pedagógica de la UPEL. También tiene la formación como tutorado virtual, acreditada por la Organización de Estados Americanos. Es miembro del Comité Científico del Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad en Educación a Distancia de Mendoza, Argentina. Forma parte activa de la Comisión del Programa de Docencia Virtual de Posgrado de la UNED. Es miembro activo del Comité Científico de la Escuela de Posgrado de la Universidad Abierta para Adultos en República Dominicana. Es colaboradora en las revistas Una Investigación, Informes Educativos Una, Revista Educación en Contexto y la revista Citus de la UNED, y también de la revista Investigación e Información Pedagógica de nuestro centro de investigación, además de otras revistas internacionales. Coautora de libros y memorias, participa activamente en diferentes eventos académicos y de investigación, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Es facilitadora y tutora virtual para posgrado, tanto en la Universidad Nacional Abierta como en la Universidad Nacional Experimental del Táchira de Venezuela. Es de verdad para nosotros un honor poder contar con la intervención de la doctora Aide, quien a partir de su experiencia va a compartir algunas ideas en torno al proceso de elaboración de la tesis doctoral. Entonces le damos la bienvenida a la profesora Aide. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Douglas, por la presentación que hace de mí. En este 13º encuentro o desarrollo de experiencias de investigación de los estudios doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Extensión Académica San Cristóbal, me corresponde hablar del tema de la tesis doctoral como una experiencia de desarrollo académico, profesional y personal. El contenido es el siguiente: tesis doctoral, propósitos al redactar la tesis, factores en la redacción de la tesis, manifestaciones y vivencias, experiencias de desarrollo, hitos clave para la redacción de la tesis doctoral y algunas consideraciones finales. He considerado plantear un gran supuesto, un supuesto que orientará pues, esta conversación. El proceso de redacción de tesis doctoral contribuye al desarrollo académico, profesional y personal de los participantes del doctorado en Ciencias de la Educación de la cohorte 2017 de la UPEL Extensión Académica San Cristóbal. La tesis doctoral es un producto y un objetivo académico que requiere del esfuerzo de las personas, de los doctorandos y de la universidad. Aquí podemos ya ver una simbiosis entre los doctorandos y la universidad. La universidad como esa organización, esa estructura que los acoge, les presenta un camino, una meta, una organización para tener éxito en esos estudios doctorales. Muy importante pensar en este momento cómo nace o cómo nació la tesis doctoral. En la universidad medieval, en el siglo XIII, los artesanos tenían que persuadir a los maestros sacerdotes de los conocimientos y habilidades que tenían sobre las artes liberadas. En ese tiempo las artes liberadas eran la oratoria, la música, la astronomía, la geometría.
y tenían que convencerlos acerca de que tenían esos conocimientos y por ende habilidades para ser maestros, para trabajar en diferentes espacios. También tenemos que en la época moderna, en el siglo XVII y XVIII, se elaboraban breves escritos donde se presentaba la intención del director de tesis, más no la del participante, quien era quien lo escribía. Es así también que en el siglo XVII y XVIII la Universidad de Berlín, de Alemania, se interesa por aprender cómo es la investigación para tener una idea, un concepto, algo nuevo, ¿verdad? Y luego, en el siglo XIX, las universidades de Oxford y Cambridge en Estados Unidos desarrollan el hábito por doctorarse, que antes no lo hacían. Este movimiento, este interés, esta motivación se extrapoló a Iberoamérica. Y son así cuando muchas universidades diseñan planes de estudios doctorales que responden a necesidades de formación del momento. Es de destacar también, y es de suma importancia, ver cómo en el siglo XXI se ha generado un interés y una motivación por hacer estudios doctorales de profesionales de distintos niveles del sistema educativo. Y esto pues se constituye en un valor agregado que las universidades lo ven como un tributo al desarrollo sostenido para la búsqueda de conocimiento, para fortalecer, para profundizar la investigación como esa función sustantiva, misional de las universidades. Entonces, vale preguntarnos, y antes del 2020, ¿por qué ese interés y esa motivación? Quizás se deba a factores muy importantes entre los que podemos considerar. Innumerables publicaciones académicas, científicas existen en bases de datos que orientan cómo hacer, qué es una tesis doctoral, cuál es la configuración, qué necesitan los doctorandos, y eso de cierta manera orienta, motiva y lleva a que muchas personas se interesen por esos estudios doctorales. Además, otro factor muy importante es la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, que ahora cada vez más está más actualizada, está a la mano de muchos, y eso de cierta manera ofrece materiales, recursos, aplicaciones que facilitan de gran manera ese desarrollo de la tesis doctoral que hace un tiempo, siglo XVIII, siglo XIX, pues era bastante exigente para quienes realizaban doctorandos. Sabemos que las tesis doctorales o los productos de las tesis doctorales es un aporte al conocimiento, y en estos tiempos la ciencia a través de la investigación se ha visto fortalecida. Sabemos cuánto trabajo se ha realizado por crear una vacuna para esto que en este momento nos afecta, y la investigación está allí. ¿Cuántas tesis doctorales pueden sucederse en esos laboratorios, en esos espacios donde ahora trabajan arduamente los investigadores? Entonces, la tesis doctoral es un proceso que exige de la intuición, la creatividad, el análisis de la mente, del ser humano como tal. Y entonces vale también preguntarnos en este momento, porque ¿qué es una tesis? ¿Qué es una tesis? Y tenemos que la Real Academia Española señala que es una proposición que es defendida con argumentos propios, es una conclusión, es un concepto, es una idea que debe ser defendida, presentada para que aporte al conocimiento, aporte a la ciencia, a las humanidades y a la tecnología. Existen innumerables publicaciones especializadas que tratan de conceptualizar qué es una tesis doctoral. Tenemos, por ejemplo, a Fidias, Arias,
Morles y otros cuantos, por decir venezolanos y de otras latitudes, quienes tratan de definir qué es un concepto de tesis doctoral. Y no quise en este momento presentar un concepto, una definición textual, sino que he presentado algunas ideas, conceptos, con los que podemos quizás crear un gran concepto de tesis doctoral. Tenemos que es un proceso complejo, que amerita de un trabajo profundo y riguroso, de un largo proceso de aprendizaje, lo cual nos lleva a lograr un aporte, dar o ofrecer un aporte significativo al conocimiento, desarrollar esa formación científica al paso, para luego pues, obtener ese máximo grado académico que otorga la universidad. Es muy bueno saber que en los estudios doctorales, pues la universidad y los doctorandos pensamos o piensan en unos grandes propósitos. Los propósitos de una tesis doctoral visto desde la universidad y los doctorandos se relaciona, si se quiere, con el desarrollo de competencias y demostrar que tienen habilidades. Sobre todo en el hacer de los doctorandos, investigadoras como Salgado, Méndez y Tapias, unas profesoras de la Universidad Autónoma de México, ellas tratan de agrupar las competencias de los doctorandos en 4 grandes aspectos o dimensiones. Tenemos las competencias para desarrollar una investigación que implica, primero, el conocimiento de la epistemología de la educación, es decir, cómo conocer la realidad, cómo saber qué se ha hecho y cómo saber cómo se ha interpretado esa realidad. También hablan de competencias para el desarrollo de la investigación. Competencias, por ejemplo, en tener la capacidad de describir y comprender la realidad social de una manera coherente, clara y organizada. Además, tener esas habilidades para revisar el estado de la cuestión, de una manera actualizada, respondiendo a esos grandes momentos empíricos que deben formular, como son los objetivos, estructurar un marco teórico que soporte, que sustente, que fundamente la realidad social estudiada, además de ese gran marco metodológico. También ellas señalan que debe desarrollar técnicas para el trabajo de campo, para el proceso de análisis de información, para establecer relaciones, interpretar la realidad, en diferentes contextos o en el ámbito donde estás desarrollando la investigación. También ellas conversan acerca de las competencias blandas, diríamos, las competencias genéricas. Aquí tenemos que una de las competencias genéricas muy importantes que podemos hacer énfasis mayormente es en el trabajo de equipo. Y ese trabajo de equipo depende de que la persona haya podido desarrollar procesos superiores de pensamiento, análisis, crítica constructiva, abstracción, pensamiento conceptual y demás. Y a través de todas estas maneras diferentes de pensar, logramos esa integración con los actores sociales, con el equipo de gestión, con el director de tesis, ¿verdad? Con todos los contextos sociales que de cierta manera nos empujan, nos ayudan a desarrollar conocimiento, finalmente a aportar a una determinada área del conocimiento y tener la madurez, la confianza para defender la tesis y persuadir o convencer a un equipo de jurados. Además de tener la seguridad, el gusto por saborear ese gran título que le otorga la universidad de doctor. Pero ese título o ese momento es un punto de referencia para el inicio de ese proceso de proyección como investigadores, aprendiendo, haciendo,
es decir, integrándose a diferentes unidades de investigación, a grupos de investigación, líneas, comunidades de trabajo para aprender a hacer investigación. En ese momento es donde el doctorando debe internalizar que el proceso de proyección ha empezado y aprender a hacer investigación. Además, para el logro de estos propósitos también debemos considerar algunos factores, que son muchos. Bibliografía especializada los clasifica en factores laborales, factores tecnológicos, factores económicos. Esta vez quise retomar los factores personales y los factores institucionales. Los factores personales se relacionan o hacen énfasis en el interés, la motivación en la investigación que debe tener el doctorando, es esa fuerza interna para seguir adelante cada proceso, cada etapa de su plan o proyecto de tesis doctoral. La actitud de los participantes o de los doctorandos es clave. Mantener una alta motivación, una actitud positiva para enfrentar retos cada día más exigentes. El manejo del tiempo, la dedicación, es decir, saber tomar la decisión, tomar la iniciativa de cuándo asumir cada fase, ir desarrollando de manera organizada y coherente cada fase, cada momento de la investigación. Y también tener la decisión, la autonomía para decir, voy a detenerme un tiempo porque necesito oxigenar, porque necesito asentar, porque necesito revisar y hacer quizás un proceso de reflexión propia. Tener esa investigación siempre en mente por iniciativa propia. ¿Qué significa esto? Que el doctorando debe siempre pensar con qué recursos contamos. ¿Con qué recursos cuento? De diferentes tipos, materiales, humanos, tecnológicos y económicos, que ahora pues, están siendo bien considerados para tener éxito en el desarrollo de la investigación. Otro de los factores sumamente importantes y que constituyen este dúo que no puede faltar, que es los factores de parte de la universidad para apoyar el desarrollo de los estudios doctorales. Y un punto clave son las asesorías permanentes o tutorías permanentes, que la universidad junto con los doctorandos planifica, gestiona, desarrolla para brindar ese apoyo técnico, administrativo, académico, con un equipo de gestión conformado por facilitadores, expertos, investigadores, directores de tesis y otros actores sociales que hacen vida importante en el desarrollo de esos estudios doctorales y parte de que la universidad asuma ese enfoque comprensivo de gerencia con calor humano, en el que en estos tiempos es muy necesario porque nos permite escuchar, comprender, valorar, reconocer y entender quizá ese ritmo, la frecuencia de desarrollo de cada fase, cada etapa que el doctorando emprende. Además, la universidad tiene un alto compromiso en ofrecer acceso a información actualizada a través de Internet, donde se presenten bases de datos, repositorios, gestores bibliográficos de suma importancia que llegan a motivar mucho a los doctorandos en el desarrollo de la investigación. Bien, estos dos factores, este tipo de factores favorecen el desarrollo de la investigación, la redacción de la tesis y la defensa de la tesis doctoral. La ausencia de uno de ellos obstaculiza de gran manera y puede generar situaciones difíciles que de cierta manera frenan el desarrollo de cada etapa del proyecto de tesis doctoral. Frente a estos factores, es muy interesante también revisar las manifestaciones comunes que podemos conocer dentro de los estilos, si se quiere, de los doctorandos. Tenemos que ver el optimista realista. Es el doctorando que cree en la universidad y en sus propias potencialidades. Es decir, asume riesgos, enfrenta retos y valora y da a conocer la confianza ganada por la universidad en el desarrollo de estudios doctorales.
También tenemos el estilo o manifestación de minusvalía personal. Es aquel doctorando que demuestra incapacidad cognitiva, emocional y social. Incapacidad cognitiva cuando no comprende, no puede seguir instrucciones, se le dificulta desarrollar de manera sistemática procesos y actividades planificadas, se le dificulta hacer trabajo en equipo, es un poco introvertido, se aísla con mucha frecuencia y pues con mayor inconveniente tiene el hacer trabajo de donde se asuman grandes compromisos y responsabilidades. Es esa persona que no puede, siempre se niega. Otro estilo o manifestación bien importante es la sobrevaloración personal. Ese estilo de doctorando siempre valora por encima de lo justo la experiencia, es decir, la experiencia previa que tiene en cuanto a la formación que él tiene. Es decir, él sabe todos los contenidos de las unidades curriculares, está un poco ausente, desconoce muchas veces la estructura del plan de los estudios y ese exceso de confianza le va generando al paso lagunas, vacíos que luego no puede superar y generalmente se aísla o abandona por cierto tiempo. Ahora la otra manifestación es el escéptico, es esa actitud de negación, minusvalía y descalificación. Descalificación porque él no cree en lo que se dialoga, se conversa en los grupos, ese sentimiento, actitud de minusvalía, no puedo, no lo sé hacer, no tengo tiempo, no me gusta leer, hago lo que puedo, todas las excusas salen allí en ese tipo de manifestación común en algunos de los doctorandos. Este tipo de manifestaciones en los doctorandos, durante el desarrollo de sus estudios, si se quiere, estudios de las unidades curriculares y luego del desarrollo propiamente del proyecto de tesis doctoral, han sido objeto de estudio de muchos investigadores quienes han dedicado tiempo importante a analizar este tipo de comportamientos. Tenemos a la doctora Ballarino de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, quien ha dedicado importante trabajo investigativo relacionado con este tipo de manifestaciones. Y todos conocemos el fenómeno TMT. Ella concibe ese estudio desde un enfoque cognitivo-conductual y concibe a la persona como una unidad individual, pero como un sistema. Ella propone, después de tanto realizar análisis y revisar sus producciones, ella propone una gerencia, un modelo de gerencia del desempeño. Este es un modelo que busca ofrecer a los doctorandos un sistema de gratificaciones. Cuando decimos un sistema de gratificaciones nos estamos refiriendo a atender en los doctorandos esas necesidades, esos intereses o esos factores que los están afectando para que la universidad planifique, gestione, desarrolle. Por ejemplo, nos dimos cuenta que hay serias dificultades en la redacción científica. El equipo de gestión trabaja y ofrece ese taller práctico de aprender a escribir de una manera académica científica y lo hace desde el mismo proyecto de la tesis doctoral. El estar ese primer capítulo aprobado, visto desde la estructura misma de la escritura académica científica, pues es un premio a cada participante, es decir, lo logré, lo pude hacer. Es así como ella, la doctora Ballarino, habla mucho de ofrecer ambientes de aprendizaje diferentes, gratificantes. Y hoy día, pues las tecnologías nos ofrecen ambientes maravillosos para desarrollar habilidades, si se quiere, en este momento de redacción científica o de manejo de herramientas TIC y recursos y aplicaciones que nos van a facilitar el desarrollo de la investigación. Tenemos también a la doctora Carlino de la Universidad Bicentenaria
de Argentina, y el doctor Alexander Ocaña de la Universidad de Magdalena, Colombia. Ellos son investigadores que han tratado de analizar los elementos estructurales de la tesis doctoral, cuáles son esas grandes etapas, cuáles son los obstáculos, las dificultades que se presentan. La doctora Carlino dice que siempre en los estudios doctorales aparecerán dificultades, amenazas amenazas que de cierta manera frenan el proceso, pero que siempre habrá de parte de la universidad y de parte de los doctorandos disposición, mecanismos de solución a esos problemas que surgen. Además, ellos dos hacen énfasis en las dificultades importantes en cuanto a la redacción científica que presentan los doctorandos. Es un factor determinante y ellos señalan que no solo es el doctorando el responsable de esta situación, sino que es la cultura académica que se trae desde la universidad. Por ejemplo, porque no nos enseñaron a escribir sino desde un punto o de un criterio netamente instrumental. No nos enseñaron a escribir, si se quiere, para producir, para generar conocimiento. Carlino dice que la escritura no es un medio de comunicación, sino es un método para pensar. Estos estudios han sustentado, han valorado el hecho de atender esas diferentes manifestaciones y comportamientos de los doctorandos durante el desarrollo de sus estudios doctorales. Tenemos ahora sí las experiencias de desarrollo en la construcción de la tesis doctoral. Tenemos una experiencia de desarrollo académico donde el doctorando logra el perfeccionamiento a través de conocimientos, habilidades, actitudes, que le permite integrar esas habilidades al quehacer mismo de la investigación. Es capaz de identificar realidades, de crear esa sensibilidad cualitativa para generar muchas acciones que le van a permitir ese avance sostenido, ese avance con madurez, con confianza. De esta manera podemos ver que lo académico desde la tesis doctoral se refiere a esa seguridad, a ese avance, a ese logro de conocimientos y que el producto final de la tesis doctoral afirma y da paso a proyectarse en comunidades de investigadores, a generar productos como artículos científicos, libros, y dar a conocer ese conocimiento logrado, ¿verdad? Ese conocimiento que generó, que logró crear al final con su tesis doctoral. El investigador ve que consulté, él señala que las conversaciones dentro del grupo ofrecen un mecanismo por el cual las dificultades, las dudas y sentimientos subjetivos de incompetencia son manejados hasta transformarlos en objetivos de producción de conocimiento. Tenemos entonces, podemos ver aquí que está haciendo como una validez de que es muy necesario el trabajo en equipo, el trabajo en el grupo, el conversar, el dialogar, el identificar, el integrar situaciones a la solución y mejora de los procesos de investigación. Tenemos también la experiencia de desarrollo profesional. Aquí el doctorando manifiesta siempre el interés por actualizarse, por cumplir mejor o diferente las funciones que hasta ahora desempeña. Tiene una relación directa, si se quiere, con la institución, con la organización donde se desempeña. Y esto viene a generar esa actitud de valoración por lo que ha aprendido, por esos cambios profundos que se han generado desde el conocer y el hacer. Es capaz de reconocer que puede vincular la teoría con la práctica y demostrar sus habilidades en un mejor desempeño, en un mejor compromiso, en una mejor identidad con los actores sociales donde está la institución, con la misma universidad, y para orgullo y satisfacción de estos actores sociales y sobre todo del director de tesis doctoral. Aquí vemos una expresión muy importante del investigador a que consulté también, que dijo: a pesar de los altibajos y de los momentos en que me angustié y me alejé de la tesis,
Hoy valoro la producción por todo lo aprendido. Me permite pensarse a uno mismo como productor de ideas en relación con el pensamiento de otros y actuar diferente. Aquí estamos confirmando que son retos, que hay momentos difíciles que tenemos que solucionar, avanzar, que es una oportunidad de revisarse cómo están mis ideas, cómo me permiten mejorar, cambiar mi modo de actuar para la mejora de situaciones de aprendizaje, de soluciones a necesidades de la sociedad en estos momentos. Tenemos también la experiencia de desarrollo personal. Aquí los doctorandos demuestran que tienen un aprendizaje autónomo, que tienen autoconocimiento, es decir, demostrar habilidades para aprender haciendo, para integrarse, para aprender con humildad, para ser capaces de asumir ese reto de, por ejemplo, decir, no conozco ninguna aplicación TIC que me permita el análisis inductivo o deductivo de la información que estoy realizando. Y aprendo haciendo a hacer ese análisis deductivo, por ejemplo, del estado de la cuestión, de cuántos estudios hay, cómo se conoce la realidad, qué se ha hecho para conocer la realidad, cómo se ha interpretado, ¿verdad? Entonces, eso me lleva pues a hacer proyección en el mismo contexto del grupo de doctorandos con el director de tesis, con otros investigadores y expertos que pueden ayudarnos siempre en el desarrollo de la investigación. Aquí el investigador se dice, la tesis doctoral es un trabajo con mucha dosis de compromiso personal, fuertes motivaciones y disciplina personal en la administración del tiempo y la constancia para no abandonar en situaciones de incertidumbre. Aquí volvemos a pensar, nos podemos detener cuántos retos hemos podido enfrentar y sobrellevar para llegar a la gran meta y a lograr ese estatus, esa proyección. Porque no es la misma persona de Carlos que inicia el doctorado y el mismo Carlos que finaliza la tesis doctoral. Nunca será el mismo porque se ha desarrollado ese proceso de aprendizaje, de autoconocimiento, de integración, de proyección con otros, de querer formar parte de comunidades y aprender a hacer investigación. Es muy importante pues dar esa importancia capital en estos momentos, reflexionar qué tanto la tesis doctoral me ha apoyado desde un punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista académico, que es cómo voy a aportar, qué voy a hacer con el logro que he podido crear, he podido construir. Ahora bien, producto de la reflexión y de mi experiencia, he podido construir algunos hitos necesarios para el éxito en la construcción o desarrollo de la investigación, redacción de la tesis y defensa de la tesis doctoral. Estos hitos se definen como un punto de referencia desde el yo mismo, que marca un momento o una fase para reflexionar sobre cuál etapa o a qué etapa de la tesis o del proyecto de tesis doctoral estoy atendiendo, estoy desarrollando, estoy prestando atención. Tenemos el hito A, iniciativa propia. El doctorando tiene una actitud positiva, alta motivación, que es la fuerza que lo empuja a actuar. Ese doctorando disfruta de exigirse cada vez más y asumir retos con tareas muy exigentes. Afronta con seguridad los problemas. Tiene capacidad para planificar, diseñar, desarrollar y evaluar cada proyecto de la tesis doctoral. Hito B, introspección, desarrollo de habilidades y competencias para conocerse, revisar, comprender las cualidades que tengo y hasta de los otros. Cualidades que le permiten actuar diferente. Este es un ejercicio que cada doctorando realiza para mirarse hacia adentro, para revisar, reflexionar sobre las actitudes, las manifestaciones, las experiencias, qué tanto he hecho para el desarrollo
de cada momento empírico y metodológico de la investigación. Hito C, interacción y confianza. El doctorando tiene unas habilidades para integrarse a equipo, para el trabajo colaborativo, para generar esa simbiosis, esa unión con todos quienes conforman el equipo de gestión desde la universidad. Sobre todo cree en la creatividad, el apoyo, la crítica del director de tesis doctoral. Esa confianza muy necesaria para tener éxito y aprendizajes creativos y significativos. Hito D, participar activamente en actividades de investigación. Es una estrategia valiosa, determinante, significativa, porque le permite al doctorando asumir, crear madurez, seguridad, confianza en lo que está haciendo, porque puede aprender de otros, puede relacionarse, puede entender y asumir esa postura de aprender con humildad, de entender, de tener esa comprensión empática con otros que quizá van adelante de él o detrás de él, para socializar, para compartir, para poder crecer en esa etapa de desarrollo de la investigación. Hito E, desarrollar independencia y autonomía. El doctorando es autónomo porque decide decide y forma parte del diseño y desarrollo del proyecto de tesis doctoral. Junto con el director de tesis, encaminan cada una de las fases, tiene organización, decide cuándo realizar o asumir determinado compromiso o responsabilidad. Hito F. El doctorando desarrolla pensamiento crítico creativo. El doctorando desarrolla la capacidad de pensar de una manera analítica, con amplitud, con seguridad y confianza, lo cual le permite actuar de un modo diferente. Es decir, asume habilidades y competencias para actuar por encima de lo que debe hacer y dedicarse a lo que puede hacer en determinados momentos. Es decir, es capaz de adaptarse a situaciones. Desarrolla ese pensamiento crítico con la retroalimentación sostenida de parte del director de tesis, que debe tener una relación armónica, saludable, comunicativa, y entre los dos asumir la crítica como un agente que promueve logros académicos importantes en los doctorandos. Estos 6 hitos son conceptos que representan la resiliencia de los doctorandos, que no es otra cosa que la capacidad para adaptarse a situaciones exigentes con resultados positivos. Es decir, tener esas actitudes positivas, esas actitudes de aceptación, de siempre buscar el éxito, la calidad de los procesos, muy a pesar de. Todo esto lo lleva a vivir el proceso de una manera significativa, pensada, creada y con cierto grado de madurez que se va desarrollando paso a paso durante los diferentes momentos metodológicos y empíricos de la investigación. Estos argumentos, estas reflexiones, confirman o afirman el supuesto general que presenté. La construcción de la tesis doctoral contribuye al desarrollo académico, profesional y personal de los doctorandos. Bien, ahora unas consideraciones finales. La tesis doctoral es el primer paso para luego seguir investigando lo que uno ha deseado desde siempre investigar o lo que se descubra desear. Es decir, que con la defensa de la tesis doctoral empezamos a hacer realmente investigación organizada, coherente, de ese tema, de esa área que tanto me apasiona o de otra que hemos podido descubrir durante el desarrollo del trabajo doctoral.
También tenemos que, al decir de la doctora Carlino, existen contextos que facilitan y contextos que obstaculizan la producción de la tesis doctoral, pero que siempre debe tener la universidad, junto con los participantes, mecanismos y posibilidades para darle solución pronta a esas dificultades. También debemos saber que para culminar a la tesis doctoral debe llegar a un punto que no conoces, esa es la gran meta, y tomar caminos que tampoco conoce. Una frase de San Juan de la Cruz. La reflexión crítica sobre los hitos académicos o acontecimientos que acabo de analizar es necesaria para avanzar en la producción de la tesis doctoral, porque nos permite hacer ese proceso de introspección, reflexión, revisarme a sí mismo, hacer un ejercicio de cuál es mi actitud, cuál es mi comportamiento, qué he hecho hasta ahora, qué me falta por hacer. Tengo un estilo diferente de aprender, pero sé que voy a llegar a la meta, porque la universidad es la organización, es el ambiente, el contexto que la apoya, que lo guía, que le da estrategias para solventar tantas dificultades y retos a los que debemos adaptarnos y sacar resultados positivos. Las condiciones querer, saber y poder, tomadas palabras textuales del doctor Víctor Díaz Quero. Son determinantes estas condiciones para culminar con éxito la producción y defensa de la tesis doctoral y seguir formándose como investigadores. He aquí, en el querer está una alta motivación, una actitud de querer aprender y seguir formando parte de una comunidad de investigadores para crear conocimiento sobre una realidad que me apasiona. Saber, porque ya tengo los conocimientos, no todos, pero parte de los conocimientos que al paso voy desarrollando. Poder relacionado con que tengo la autonomía, tengo las habilidades para hacerlo. Tengo habilidades comunicativas, habilidades de oratoria, habilidades para investigar, habilidades para la lectura. Pude redactar, pude crear ese producto tan hermoso como es la tesis doctoral. Todo ello es determinante, estas condiciones son determinantes y son desde el yo mismo. Son factores netamente interpersonales y también condiciones o factores intrapersonales. De esta manera he dado por terminada mi disertación y espero poder compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención y espero cualquier argumento o duda que tengan a bien presentar. Bien, agradecemos a la doctora Aide su participación, su intervención en esta conferencia. Creo que es un elemento que nutre la discusión con relación al desarrollo de la tesis doctoral, al ejercicio que estamos haciendo y puede también formar parte del esfuerzo que hacemos desde la Extensión Académica San Cristóbal a través del Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón para ofrecer las mejores condiciones posibles para que nuestros estudiantes de doctorado puedan desarrollar un proceso de formación integral en el que realmente realicen un aporte significativo al conocimiento que permita la mejora en la calidad de la educación. Si tomamos en consideración los hitos y el conjunto de reflexiones que nos acaba de ofrecer la doctora Aide, vamos a tener elementos que nos permiten reflexionar sobre nuestra propia práctica, ver lo que hemos hecho, el punto en el que nos encontramos y lo que debemos hacer entonces para llegar a nuestra meta. Están habilitados o va a estar habilitado el chat de YouTube para que puedan hacer las preguntas. La doctora Aide intentará dar respuesta y también vamos a dejar los datos, sus datos de identificación, de forma que si alguno quiere comunicarse también sea posible. Muchísimas gracias a todos por su atención.